Saludos para todos, para continuar con la temática de lo que es el séptimo Congreso de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad 2020, agradeciendo al doctor presidente por la invitación, a todo su comité organizativo. Mi nombre es Kevin Oropesa, licenciado en fisioterapia, encargado en todo lo que es la recuperación en atletas de alto rendimiento y el manejo del ejercicio físico. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante, que es el manejo del dolor en el paciente obeso haciendo ejercicio. Como todos sabemos que la obesidad parte de una enfermedad metabólica, pero desencadena muchos acontecimientos de lo que puede padecer una persona que puede llevarlo a un grado de incapacidad o inmovilidad. Pero muchas de estas personas siempre tratan de escaparse del ejercicio más por el miedo al movimiento que por otra cosa. Por eso vamos a hablar hoy sobre la obesidad como un problema de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, determina a través de la medición por el índice de masa corporal, tiene unos valores específicos donde te puede manifestar de acuerdo a la clasificación normal de una persona con 18.5 kilogramos o de 24 kilogramos de acuerdo a su talla o peso. Y cuando pasan para tener un riesgo mayor o pueden ver que hay una persona con sobrepeso, lo toman mayor a 25 grados. Esto solamente es un valor agregado que se puede manifestar de acuerdo a los estudios que realizan los médicos, los preparadores físicos y en este caso nosotros los fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales cuando hacemos el trabajo de rehabilitación integral para poder manejar el tipo de paciente que nos aboca. Vamos a tocar factores que contribuyen y que interrelacionan el dolor con la obesidad y el efecto del dolor en la actividad física. El punto más importante de lo que voy a disertar hoy es la kinesofobia, que es la inactividad a la actividad física y es lo que siempre sucede con el paciente obeso. Enfermedades van asociadas a la obesidad y dentro de estas desencadenantes por la comorbilidad hay pacientes que van a presentar, de acuerdo a sus niveles metabólicos, enfermedades como la diabetes, algunos como úlceras, lumbalgia mecánica, colesterol alto, cálculos biliares, presión alta y las enfermedades que son relativas degenerativas y enfermedades que son específicamente con todo lo que es el control cardiorrespiratorio y cardiovascular. El manejo que tenemos que tener nosotros para saber cuáles son los factores que contribuyen y se interrelacionan al dolor crónico y la obesidad, voy a explicarlo en este esquema bastante sencillo. Es un esquema que fue modificado de acuerdo a, a una revista que trabaja justamente el dolor que se realizó en el 2015. Y este esquema te habla sobre la obesidad, cómo afecta a través de la carga mecánica. Cuando visualizamos que hay un proceso inflamatorio y el estado fisiológico que se ve afectado en nuestro paciente o la persona que presenta obesidad. Existen muchas células inflamatorias que se generan, como el caso de la citocina, que genera inflamación de todo lo que es la parte periarticular y todo lo que es el tejido conectivo, llámese músculo, llámese fascia, pero en esta separación comienzan a aparecer dolores específicos de acuerdo al el sistema musculoesquelético y este dolor pasa de ser, tiene tendencia de ser un dolor agudo y pasa a ser un dolor crónico. Esto va a estallar o va a ser una relación específica entre esa inflamación, esa poca movilidad que tiene el paciente y esa carga mecánica que va a afectar todo el estado fisiológico de nuestro paciente, cayendo en depresión, manteniendo un nivel de ansiedad bastante alto, el dolor va a aumentar y caen en todo lo que es el miedo al movimiento y esta es una de las razones por la que nuestros pacientes se retiran a realizar actividad como tal. Esto va a ser una combinación entre el dolor y el manifiesto que tienen de la obesidad para que disminuya todo lo que es el tema de su calidad de vida, de acuerdo a los trastornos degenerativos. Estos trastornos degenerativos siempre lo vamos a ver en pacientes adultos mayores o pacientes que sobrepasan sobre los 50 años. Sin embargo, también se ha visto en obesidad en adolescentes, pacientes que mantienen limitación funcional de acuerdo a la carga mecánica que realiza por todo el tejido adiposo que puedan manejar. Te explico, si hay un paciente que tiene aproximadamente entre 70 y 80 kilogramos de peso, pero su índice de masa corporal puede mantenerse entre 27 o 28, podemos hablar que puede ser más por masa muscular que por tejido adiposo, pero también podemos ver niños o jóvenes donde tienen un alcance de su índice de masa corporal por encima de los 32
kilogramos de peso por su estatura y comienza a generar dolores específicos en los puntos como la rodilla, la cadera, en la zona lumbar, y esto también te puede desencadenar en el caso de la neuropatía o la neuropatía diabética por las compresiones nerviosas que se generan. Entonces, nosotros cuando vamos a trabajar a un paciente con obesidad o un paciente con un síndrome metabólico, tenemos que abocarnos a lo que realmente vamos a trabajar, a lo que realmente vamos nosotros a diagnosticar desde el punto de vista fisioterapéutico. Obviamente, ellos vienen con un diagnóstico marcado de acuerdo a su control metabólico y nosotros vamos a hacer un despistaje desde el control neuromusculoesquelético, saber si tienen compresión nerviosa, cómo lo debo trabajar para disminuir esa sensación dolorosa y saber si tiene algún desbalance mecánico. Ese desbalance mecánico puede aparecer por musculatura que se mantienen en contractura permanente o en tensión permanente de acuerdo a la posición o el mal posicionamiento que adoptan estos pacientes para poder compensar su movimiento, para poder deambular. La lumbalgia mecánica por estrés es uno de los puntos específicos donde más trabajamos en este tipo de pacientes por la carga mecánica que tiene en toda la parte baja de la espalda, como también en la parte superior de la espalda. Esto debido a que su musculatura antigravitatoria tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder controlar la parte de mantener su postura totalmente erguida y poder hacer movimientos de lateralidad, y le cuesta mucho poder hacer movimientos como en el caso de sentarse o el simple hecho de agacharse para amarrarse la trenza del zapato. Efectos del dolor en la actividad física en la obesidad. Hay un valor bastante desencadenante que siempre hemos ido trabajándolo, y es el incremento en el esfuerzo muscular que provoca fatiga muscular por alteraciones psicológicas con miedo a caer en la autoeficiencia. Y es una enfermedad que se le ha realizado muchos estudios, es el caso de la fibromialgia. La fibromialgia se va desencadenando en este tipo de paciente y es uno de los puntos que hace, o el punto de huida del paciente para que no pueda realizar actividad física. Tenemos que tener en cuenta o hacer una valoración exhaustiva de saber cuáles son los puntos que comienzan a generar dolor y determinar si es una fibromialgia o es otro proceso inflamatorio que pueda estar presentando nuestro paciente. En los puntos que vamos a evaluar, el punto 1, que lo podemos ver en la imagen, son las inserciones de los músculos suboccipitales en la parte superior de la cervical. ¿Por qué? Porque ahí comienza a generar mayor tensión de acuerdo al posicionamiento que pueda tener nuestro paciente, y los espacios que están en los procesos transversos entre las vértebras C5, que es en la parte del cuello, y en los espacios de los bordes intermedios superiores del trapecio. El músculo trapecio tiende a cargar mayor por la posición de la cervical, por la posición del cuello, que hacen una inclinación excesiva y un adelanto de la musculatura de la articulación de los hombros, y eso hace una carga excesiva para que genere un dolor a largo plazo o un dolor prolongado. Si nosotros nos abocamos nada más a trabajar el tema del peso, que es bastante importante, trabajar la alimentación de nuestros pacientes, también es importante, pero no podemos olvidar cómo es el trabajo posicional, cómo es el trabajo de su postura, cómo podemos mejorarlo para poder disminuir todo este proceso inflamatorio que va generando ya lo que es el estado que puede presentar un paciente con fibromialgia. Puntos específicos que también vamos a abordar es en la parte de los cóndilos en el brazo, porque estos pacientes tienden a sentir mucho hormigueo hacia los miembros superiores, les cuesta generar presión al abrir y cerrar las manos para tomar el simple hecho un vaso de agua, de hacer presión directamente a algún objeto que ellos quieran cargar. Y esto nosotros lo vamos determinando para poder comenzar con un proceso terapéutico. ¿Cómo manejamos nosotros el dolor? Con técnicas específicas de la herramienta de la fisioterapia, como lo es las terapias manuales, hacer movilidad o movilización del tejido conectivo, del tejido blando, para nosotros poder tener un proceso más de elasticidad en el tejido subcutáneo, y así poder generar movimiento para nuestros pacientes, buscando como efecto disminuir el dolor y buscar un efecto analgésico para que ellos puedan mantener a realizar una actividad física. Revisando una revista, se pudo determinar un estudio de evidencia longitudinal que muestra que el índice de masa corporal elevado se asocia como predictor independiente del dolor en la articulación de la rodilla como en la cadera. Es un estudio que se realizó en Reino Unidos en una capacidad o una población de 3.000
376 adolescentes de ambos sexos, 1.424 fueron de sexo masculino, con una media edad global entre los 17 y 18 años, y el 7% de los cuales presentaban una obesidad mórbida. Y el 44% de los participantes señaló que experimentando a lo largo de los meses anteriores con problemas de dolor durante de 1 o más de 10 días, fue presentando dolor. ¿Qué pasó con los participantes que fueron a realizar? El dolor fue más que todo desde el punto de vista musculoesquelético. En la parte baja de la espalda fue un 16% de las personas que fueron evaluadas, y a nivel de los hombros o a la altura de los hombros con un 9.6%, y esto debido a la mala postura que pueden manejar cada uno de los pacientes por el incremento del tejido adiposo. Dolor en la parte alta de la espalda, tanto como en el cuello, tanto en la rodilla, tobillo y pie, va generándose por el alto impacto que va a suceder cada vez que ellos deambulan, cuando caminan, cuando se mantienen de una posición específica, más de 5 o 10 minutos de pie, ya esa presión o esa carga mecánica comienza a generarle dolor en estos puntos específicos articulares. En una infografía que se realizó en la Escuela de Obesidad, publicaron esta infografía donde te habla sobre el tema de posturas, cómo se puede manejar con un nivel bajo, un nivel intermedio o un nivel alto en cuanto al dolor referido por cargas mecánicas. En la visualización de la imagen podemos ver una primera imagen hacia el lado izquierdo, donde aumenta progresivamente todo lo que es la hiperlordosis lumbar. Esa hiperlordosis lumbar, a medida que va incrementando el peso, se va generando todo el tejido adiposo hacia la zona abdominal, y este tejido va a comenzar a compensar todo lo que es la carga mecánica del movimiento de la cadera, del movimiento de la pelvis, y por ende va a generar una carga excesiva muscular de todos los músculos antigravitatorios, que son los que permiten mantener esta postura, esta posición. Esto va a generar una inflamación de todo el tejido conectivo, y por esto va a tener un poco más de limitación a la hora de realizar cualquier movimiento, no solamente de realizar ejercicio. La propuesta que ellos ofrecían es que tratar de tener mejor alimentación y hacer ejercicio, reducir el peso con la poca percepción del dolor de manera independiente, y prepararse para hacer el ejercicio aeróbico de una manera donde se pueda disminuir el impacto, para tener mejor eficacia, para tener mejor calidad de movimiento, y así poder manejar un poco todo ese miedo que puede presentar nuestro paciente. Pero lo importante es la confrontación del dolor, no solamente por el tratamiento farmacológico o no solamente por el trabajo que se puede hacer desde el punto de vista alimenticio. Importante es el trabajo psicológico para poder ganar la confianza de nuestros pacientes y poder incentivarlo a realizar el ejercicio, que no sea desde un punto de vista catastrófico para el dolor del paciente. Y el tema importante que vamos a trabajar nosotros es sobre la kinesiofobia, que es lo que nos influye a que el paciente mantenga la limitación y el miedo a realizar el ejercicio. Kine, que viene de la palabra latín de movimiento, y fobia, el miedo. El miedo es más poderoso que el dolor, y esto van a tener factores desencadenantes establecidos como la parte biológica, la parte cognitiva, conductual, social y laboral. Esto va a generar de que mi miedo se convierta en un dolor agudo, aproximadamente entre 5 o 6 meses, y por tener ese temor de generar movilidad específica, por ese temor de realizar ejercicio, se va a transformar en un dolor crónico y se va a desencadenar un ciclo de ese dolor crónico. Miedo a la lesión tisular. O sea, si yo genero un movimiento donde me genera dolor, pienso que me puedo romper de alguna manera, o pienso que voy a aumentar ese proceso doloroso. Temor a moverme. Restricciones de movimiento, bien sea, esa restricción del movimiento no te va a llevar solamente a que no puedas movilizar un segmento corporal, sino también me va a traer restricciones articulares, que va a ser más doloroso, desencadenando otras dolencias degenerativas, y se me puede convertir en un síndrome por inestabilidad. Incapacidad física mental, trabajar de la mano siempre con el proceso del psicólogo, toda esa motivación que podamos hacer nosotros, porque se considera que el miedo es el factor relevante para entender cómo ese dolor agudo se nos va a volver un dolor crónico en cada una de estas personas. Pero lo importante es, desde el punto de vista terapéutico, cómo manejo el dolor, cómo lo hacemos y cómo lo vamos a llevar nosotros a cabo para ganar esa confianza en cada uno de nuestros pacientes, haciendo una valoración desde el punto de vista de la escala del dolor. Si comenzamos con un paciente con un dolor muy bajo, un dolor moderado o un dolor muy intenso, tener en cuenta específica qué vamos a tratar. Sabemos que es un paciente obeso, pero detrás de allí tiene unas
dolencia desencadenante y otra patología que puede desencadenar precisamente por el tema de la movilidad, de la morbilidad que pueda tener. El abordaje fisioterapéutico vamos a comenzarlo y lo voy a dividir en tres. Es un cuadro esquemático, para hacerlo un poco más resumido, de cómo puedo hacer yo mi abordaje fisioterapéutico. La terapia del movimiento. Enfocarme en el punto de vista de la lesión. Y cuando hablo de la lesión, puede ser una restricción de movimiento, puede ser una inflamación solamente desde el punto de vista muscular, como puede ser un paciente que presente fibromialgia o compresiones nerviosas. El cambio del sistema sensorial al dolor va a suceder a través de las técnicas que nosotros podamos manejar, pero eso se viene generando de acuerdo a la inmovilidad que tenía el paciente, a la ansiedad, a la cronificación del dolor y a todo ese proceso catastrófico que ha vivido él, que no quiere generar y no quiere dejar ayudarse. ¿Cómo va a ser nuestro proceso de recuperación? Manejar toda la estabilidad, hacer ejercicios específicos que me ayudan a mejorar su equilibrio, su coordinación, su flexibilidad. Importante el trabajo de la fuerza. Cuando comienzo a hacer un trabajo progresivo para mejorar la fuerza de nuestros pacientes, ellos también van a pasar por un proceso adaptativo fisiológico de generar resistencia muscular más allá de la resistencia aeróbica. Si generamos resistencia muscular, mi cuerpo comienza a tener un proceso de mejor calidad de movimiento, disminuyendo ese proceso doloroso para yo poder entrar a una etapa de reeducación de su movimiento. Trabajar el miedo, buscar esa respuesta defensiva adaptativa al movimiento y al estímulo que nosotros vamos a realizar para comenzar a trabajar todo lo que es la etapa cognitiva, la etapa asociativa y de la mano con un psicólogo trabajar la etapa emocional de nuestro paciente. ¿Cómo lo buscamos? Con herramientas fisioterapéuticas que vamos trabajando nosotros, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino desde el punto de vista físico y buscando de realizar ejercicios de bajo impacto que generen mayor movilidad y que generen mayor flexibilidad. Aquí unas imágenes de un trabajo que veníamos haciendo en conjunto, tanto con Francisco Torres, una unidad de rehabilitación bariátrica que se fue implementando para hacer ejercicio en piscina, disminuyendo todo lo que es el ámbito del contacto, del impacto, pero ganando mucha eficacia en la movilidad y en todo lo que es la flexibilidad, nos fue ayudando para poder generar esa confianza a cada uno de nuestros pacientes. De este lado, lo importante es no enfocarme en que el paciente viene con un proceso de obesidad, sino enfocarme para saber manejar el dolor de que este paciente se está desencadenando una cantidad de enfermedad o una cantidad de patología desconocida dentro de la obesidad para poder manejar el dolor. Si me enfoco solamente en el dolor que presenta el paciente desde el punto de vista nocioceptivo, me olvido de todo el punto de vista neuromusculoesquelético, se va a desencadenar tanto que el paciente va a caer en una depresión, en una angustia mayor y cada vez que realiza un movimiento para él va a ser tan catastrófico que no vamos a ganar ni siquiera un punto beneficioso para nosotros. Importante buscar la manera o tener en consecuencia de que cada uno de los procesos que nosotros vamos a aplicar vaya de la mano de una buena prescripción del ejercicio medible. Cuando hablo medible, no caer en estos falsos retos de redes sociales donde puedo realizar 40 minutos de un ejercicio aeróbico sin saber cuál es mi proceso metabólico, cuáles son mis niveles para yo poder mantenerme por lo menos de 5 a 10 minutos haciendo este tipo de ejercicio. Que no sea un efecto contraproducente para lo que tú estás presentando y lo que estás trabajando. Gracias por la invitación. Espero puedan disfrutar de la información que podemos darle nosotros. Estamos a la orden en cada una de nuestras redes sociales, Kevin Oropesa, tanto en Instagram como en Twitter. Muchísimas gracias.